Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos otra vez por AQU. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía y positividad. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema, un tanto diferente. Vamos a hablar de amor, de confesiones, y de algo que estoy segura que muchos de ustedes han sentido alguna vez, o al menos se han preguntado, ¿QU Copyright hace que un amor sea verdaderamente único? Su copyright, que el título es un poco dramático con eso de la confesión superíndice 3n impactante, pero quiero a llamar su atención superíndice 3n. Porque siendo honesta, lo que voy a compartir con ustedes hoy es algo muy personal, algo que he estado reflexionando mucho últimamente, y que creo que puede resonar con muchos de ustedes. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren su bebida favorita, y prepúrense para un viaje a Trabu Copyright S de las emociones, las experiencias y las reflexiones sobre el amor. Antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal. Aprieten ese botón superíndice 3 en el rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas sobre Asu, que si les interesa ese tipo de cosas, este es el lugar perfecto para ustedes. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones significan el mundo para mu. Ahora vamos al grano. QU Copyright significa mi amor es único. ¿Es una frase pretenciosa? ¿Es una forma de idealizar una relación superíndice 3n? ¿O hay algo ese profundo detrás de esas palabras? Creo que la respuesta, como casi siempre en la vida, es un poco de todo. Todos queremos sentir que nuestro amor es especial, diferente a los de S. Y en cierto sentido, lo es. Cada relación superíndice 3n es un universo en sí mismo, con sus propias dinámicas, sus propios CU superíndice 3 digos, sus propias alegrías y sus propios desafíos. Dos personas con sus historias, sus experiencias, sus heridas y sus más menos se unen para crear algo nuevo, algo que no existió antes. Y eso, por definición superíndice 3n, es único. Pero, ¿es suficiente con eso? El simple hecho de que dos personas es tu copyright N juntas hace que su amor sea único en el sentido ese profundo de la palabra. Yo creo que no. Creo que la verdadera singularidad de un amor reside en algo ese, algo que va ese ayu de la simple convivencia o la atracción superíndice 3n fúsica. Para un amor es verdaderamente único cuando se construye sobre unos pilares fundamentales, la aceptación superíndice 3n incondicional, la vulnerabilidad autocopyrightica, la comunicación superíndice 3n honesta y el crecimiento mutuo. La aceptación superíndice 3n incondicional no significa estar de acuerdo con todo lo que hace la otra persona, ni ignorar sus defectos. Significa amarla tal y como es, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus imperfecciones. Significa verla en su totalidad, y no solo en la versión superíndice 3n idealizada que nos hemos creado en nuestra mente. Significa entender que todos cometemos errores, que todos tenemos días malos, y que el amor verdadero es estar para apoyar a la otra persona, incluso cuando no es en su mejor momento. Se trata de abrazar la complejidad del otro, reconociendo que somos seres en constante evolución superíndice 3n y que nuestros defectos, lejos de ser un obstáculo, forman parte integral de nuestra identidad y singularidad. La aceptación superíndice 3n incondicional implica renunciar a la necesidad de controlar o cambiar a la otra persona, permitiu copyright dole ser autocopyrightica y fiel a su misma. Es un acto de amor radical que fomenta la confianza, la seguridad y el respeto mutuo. La vulnerabilidad autocopyrightica es la capacidad de mostrarnos tal y como somos, sin máscaras ni pretensiones. Es la valentía de compartir nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros más menos ese profundos. Es la confianza de saber que podemos ser nosotros mismos al 100% delante de la otra persona, sin temor a ser juzgados o rechazados. La vulnerabilidad crea una conexión superíndice 3n profunda y significativa entre dos personas, porque les permite verse el alma, comprenderse a un nivel ese íntimo. Implica dejar caer las barreras que hemos construido a lo largo de la vida para protegernos del dolor y permitir que la otra persona nos vea en nuestra totalidad, con nuestras heridas y nuestras fortalezas. Requiere una gran dosis de valentía, ya que nos expone al riesgo de ser heridos,
pero también copyright N nos abre la puerta a la intimidad verdadera y a la conexión superíndice 3N profunda. La vulnerabilidad autocopyrightica no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza interior y de la capacidad de confiar en el amor y el apoyo del otro. La comunicación superíndice 3N honesta es la base de cualquier relación superíndice 3N sana y duradera. Es la capacidad de expresar nuestros sentimientos y necesidades de forma clara y respetuosa, sin recurrir a la manipulación superíndice 3N, el sarcasmo o el resentimiento. Es la voluntad de escuchar activamente a la otra persona, tratando de entender su punto de vista, incluso cuando no estamos de acuerdo. La comunicación superíndice 3N honesta no siempre es fácil, pero es esencial para resolver conflictos, construir confianza y fortalecer el vínculo emocional. Se trata de crear un espacio seguro donde ambos puedan expresar sus pensamientos y sentimientos sin temor a ser juzgados o silenciados. Implica ser honestos con nosotros mismos y con el otro acerca de nuestras necesidades, deseos y límites. La comunicación superíndice 3N honesta requiere empatía, paciencia y la voluntad de comprender la perspectiva del otro, incluso cuando difiere de la nuestra. Es un proceso continuo de aprendizaje y ajuste que fortalece la confianza, la intimidad y el respeto mutuo. Y por último, pero no menos importante, el crecimiento mutuo. Un amor verdaderamente único es aquel que nos impulsa a ser mejores personas, que nos inspira a perseguir nuestros sueños más menos, que nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Es un amor que nos nutre, que nos empodera, que nos ayuda a florecer. No se trata de cambiar a la otra persona, sino de apoyarla en su camino de crecimiento personal, y de crecer juntos como pareja. Implica celebrar los logros del otro, apoyarlo en sus desafíos y motivarlo a alcanzar su máximo potencial. El crecimiento mutuo requiere un compromiso constante con el desarrollo personal y la disposición superíndice 3N de adaptarse a los cambios y evoluciones del otro. Es un proceso dinámico que fortalece el vínculo emocional y crea una relación superíndice 3N vibrante y enriquecedora. Se trata de construir un futuro juntos, no solo como pareja, sino como individuos que se apoyan y se inspiran mutuamente. Ahora bien, aquí viene la confesión superíndice 3N impactante que les prometo. Durante mucho tiempo creo que he encontrado ese amor único, ese amor de película, ese amor que lo puede todo. Estuve en una relación superíndice 3N que desde afuera parecía perfecta. Teníamos muchas cosas en común y nos divertíamos juntos, y la atracción superíndice 3N física era innegable. Pero con el tiempo me di cuenta de que algo faltaba. Faltaba esa aceptación superíndice 3N incondicional, esa vulnerabilidad autocopyrightica, esa comunicación superíndice 3N honesta. Faltaba la voluntad de crecer juntos. Vivíamos en una burbuja de complacencia, evitando los temas difíciles, reprimiendo nuestras emociones, y conformándonos con una versión superíndice 3N superficial del amor. Y aunque al principio me negó copyright a admitirlo, sabo en el fondo de mi corazón superíndice 3N que ese no era el amor que yo merecua. No era un amor que me inspirara a ser mejor persona, ni que me hiciera sentir completamente aceptada y amada por quien realmente soy. Era como vivir en una casa hermosa, pero con cimientos du copyright bais. Desde afuera, todo relucua y atraua miradas de admiración superíndice 3N, pero por dentro, la estructura se tambaleaba, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. La falta de profundidad en nuestra conexión superíndice 3N se manifestaba en pequeños más menosos detalles, en la dificultad para hablar sobre nuestros miedos, en la tendencia a evitar los conflictos, en la falta de apoyo mutuo en momentos de crisis. Nos habíamos convertido en CEU superíndice 3 cómplices de una farsa, interpretando un papel que no nos permitió ser autocopyrighticos ni felices. La rutina había opacado la pasión superíndice 3N y la complicidad, y nos habíamos resignado a vivir una vida mediocre, sin brillo ni propus superíndice 3 sito. Fue una decisión superíndice 3N difícil, muy difícil, pero al final decido poner fin a esa relación superíndice 3N. Y aunque dolió superíndice 3, aunque sentu miedo y tristeza, también copyright N sentu una profunda sensación superíndice 3N de alivio y libertad. Al fin y al cabo me di cuenta de que es mejor estar solo que mal acompao más menosado, y que merezco un amor que sea realmente único en el sentido ese profundo de la palabra. Fue como despertar de un sueño más menos y darme cuenta de que había estado viviendo una ilusión superíndice 3N. El dolor de la separación superíndice 3N fue intenso, pero también copyright N fue liberador. Sentu que me quitaba un peso de encima,
que me liberaba de una carga que me impedía avanzar. El miedo a la soledad era real, pero lo superaba la necesidad de ser fiel a mí misma y de buscar un amor que me llenara por completo. Fue un acto de valentua y de amor propio, una decisión superíndice 3n que me permitió superíndice 3 recuperar el control de mi vida y abrirme a nuevas posibilidades. Aprendo que a veces, lo muy es difícil es alejarse de aquello que nos resulta familiar, aunque no nos haga felices. Pero también copyright n aprendo que merezco un amor que me haga sentir valorada, respetada y amada por quien realmente soy. Esta experiencia me enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 que el amor no es un destino, sino un camino. Un camino que requiere esfuerzo, dedicación superíndice 3n, y mucha valentua. Un camino en el que hay altibajos, alegrías y tristezas, pero que vale la pena recorrer si lo hacemos con la persona adecuada. Es un camino que se construye dúa a dúa, con pequeños más menos os gestos de cariño más menos o con palabras de aliento, con momentos de complicidad y con la disposición superíndice 3n de perdonar y seguir adelante. Es un camino que exige paciencia, empatia y la voluntad de comprender la perspectiva del otro. Pero también copyright n es un camino que recompensa con creces, con la alegría de compartir la vida con alguien que nos ama y nos apoya incondicionalmente. Aprendo que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo en equipo, un compromiso constante con el crecimiento personal y la felicidad mutua. Y tal vez, lo más importante que aprendo es que el amor único no se encuentra, se construye. Se construye dúa a dúa con pequeños más menos os gestos de cariño más menos o con palabras de aliento, con momentos de complicidad, con la disposición superíndice 3n de perdonar y de seguir adelante. Se construye con la voluntad de amarse a uno mismo primero, para poder amar a otra persona de forma sana y completa. Se construye con la capacidad de ser vulnerables y autocopyrighticos, de compartir nuestros miedos y nuestros sueños más menos os. Se construye con la honestidad y la transparencia, con la voluntad de comunicar nuestros sentimientos y necesidades. Se construye con el respeto y la admiración superíndice 3n mutua, con la capacidad de celebrar los logros del otro y de apoyarlo en sus desafíos. Se construye con la pasión superíndice 3n y la ternura, con la capacidad de mantener viva la llama del amor a lo largo del tiempo. Se construye con la confianza y la seguridad, con la certeza de que siempre podemos contar con el apoyo y el amor del otro. ¿Asu que mi amor es único? Aún no lo su copyright. Todavía estoy en ese camino, aprendiendo, creciendo, y abrió copyright dándome a la posibilidad de encontrar ese amor que me haga sentir verdaderamente plena y feliz. Pero lo que su copyright es que estoy dispuesta a trabajar por ello, a dar lo mejor de mí, y a no conformarme con menos de lo que merezco. Estoy aprendiendo a amarme a mí misma, a valorarme y a respetarme. Estoy aprendiendo a identificar mis necesidades y a comunicarlas de forma clara y asertiva. Estoy aprendiendo a ser vulnerable y autocopyrightica, a mostrarme tal y como soy, sin máscaras ni pretensiones. Estoy aprendiendo a confiar en mi intuición superíndice 3n y a seguir mi corazón superíndice 3n. Estoy aprendiendo a dejar atrás el pasado y a abrirme a nuevas oportunidades. Estoy aprendiendo a vivir el presente y a disfrutar de cada momento. Estoy aprendiendo a ser feliz por mí misma, sin depender de la aprobación superíndice 3n o el amor de los demás. Y estoy segura de que cuando llegue el momento adecuado, encontrar un copyright ese amor que me complemente y me haga sentir completa. Y eso, amigos míos, es mi confesión impactante. Espero que mi historia les haya resonado de alguna manera, y que les haya hecho reflexionar sobre sus propias experiencias amorosas. Espero que les haya inspirado a ser valientes y autocopyrighticos en sus relaciones, a buscar un amor que les haga crecer y florecer, y a no conformarse con menos de lo que merecen. Recuerden que el amor propio es la base de cualquier relación superíndice 3n sana y duradera, y que merecen ser amados por quien realmente son. En resumen, lo que hemos hablado hoy es que la singularidad del amor no reside en la idealización superíndice 3n o la apariencia, sino en la construcción superíndice 3n de una relación superíndice 3n basada en la aceptación superíndice 3n, la vulnerabilidad, la comunicación honesta y el crecimiento mutuo. Hemos compartido la importancia de ser autocopyrighticos y valientes en nuestras relaciones, y de no conformarnos con menos de lo que merecemos. Y sobre todo hemos recordado que el amor es un camino, no un destino, y que requiere esfuerzo y dedicación superíndice 3n para florecer. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Espero que les haya gustado, y que les haya resultado útil e inspirador. Me encantará saber sus opiniones y experiencias sobre este tema. ¿QU Copyright significa para ustedes un amor único? ¿Han vivido alguna experiencia similar a la MUA? Dejen sus comentarios a QU abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Compartan sus historias, sus reflexiones y sus consejos. Creemos una comunidad de apoyo y aprendizaje donde podamos compartir nuestras experiencias amorosas y ayudarnos mutuamente a construir relaciones sanas y felices. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones me motivan a seguir adelante y a compartir mis experiencias y conocimientos con ustedes. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, el amor estuvo en el aire y merecen ser felices. Hasta la Superíndice 3.